Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este Facebook Live de la Cámara Colombiana de la Conciliación. Hoy nuevamente estamos con nuestras invitadas especiales, la doctora Olga Lucía Rivera de Peraza y la doctora Eliana Cronfli. Hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada y esta vez vamos a profundizar sobre el tema de violencia sexual. Ante todo, pues queremos darles gracias a todos ustedes por conectarse con nuestro programa, por estar pendientes de cada transmisión de la Cámara Colombiana de la Conciliación. La idea de este espacio es que ustedes puedan tener información y puedan ser escuchados por profesionales de la altura como las que nos están acompañando hoy. Doctora Olga Lucía, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a este espacio de la Cámara Colombiana de la Conciliación. Tienes muteado tu micrófono. Ya, ahora sí. Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Adriana Rojas, directora de la Cámara Colombiana de la Conciliación, por su gentil invitación a este segundo foro virtual para hablar un poco sobre un tema tan importante y delicado como es la violencia sexual en niños, niñas, adolescentes y mujeres. Este es un tema obligado que no podemos ignorar, máxime que en estos tiempos de confinamiento, de pandemia, se han disparado las cifras de violencia sexual, aumentando el riesgo de esta población. La verdad que me siento muy contenta, me siento muy honrada de estar nuevamente con ustedes, doctora Adriana. Muchas gracias, doctora Olga Lucía. Doctora Eliana, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Nuevamente por contar con su profesionalismo y bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Siempre para mí es un privilegio estar con ustedes. Bueno, doctora Olga Lucía, hoy como vamos a hablar el tema de violencia sexual, la semana pasada pues hablamos de lo que era la violencia como tal. Queríamos, doctora Olga Lucía, que nos explicara qué se puede considerar empezando por violencia sexual, o sea, necesariamente tiene que haber un acto carnal o hablamos de un acto abusivo o también podría considerarse como violencia sexual las palabras que se utilicen de manera obscena contra una persona. ¿Qué podemos considerar como violencia sexual? Bueno, entonces quiero decirle que con estos espacios en las redes podemos aprovechar para orientar, para difundir, para ayudar a prevenir a los padres de familia y a los integrantes del hogar en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, ya que este aislamiento obligatorio ha tenido impactos en el incremento de la violencia sexual. Y creo que la pandemia no puede ser una excusa para no prevenir, atender y proteger a las potenciales víctimas. Debemos tener en cuenta que en el abuso sexual, el agresor o victimario de un menor generalmente es conocido y aprovecha su condición de parentesco como un papá, un padrastro, un abuelo, un tío, un primo, un cuñado. O también puede ser una amistad o un vecino. O sea que puede ocurrir en los hogares, también en las instituciones como escuelas, colegios, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, por ejemplo, y también dentro de las comunidades. No podemos descuidarnos, pues sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y es que la violencia sexual en niños y niñas ocurre cuando un adulto o alguien mayor abusa del poder o autoridad que tiene sobre él o ella, logra o mantiene el abuso por medio de regalos, miedo o amenazas y se aprovecha de la confianza y respeto y aún de su inocencia para hacerlo o hacerla participar en actividades sexuales. La violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes es una grave violación a sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma de abuso sexual, acto sexual violento, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o también en la pornografía. Cada vez más, los teléfonos móviles e internet
también ponen a los niños en riesgo de violencia sexual, ya que algunos adultos utilizan la Internet para buscar relaciones sexuales con niños. También hay un aumento en el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños. Los propios niños también envían entre sí mensajes o imágenes de contenido sexual. ¿En dónde? Pues en sus teléfonos móviles. Y los llamados sexting, lo que les coloca en peligro de sufrir otro tipo de abuso. Muchas personas creen que hay abuso sexual a los menores solo cuando hay contacto genital, cuando hay abuso sexual, hay penetración, pero no. Esa es una gran mentira, puesto que se puede dar en otras formas, como por ejemplo mostrar revistas o películas pornográficas, tener relaciones sexuales frente a un niño o una niña, o sostener conversaciones de tipo sexual con un menor. Estas conductas pues pueden ser ejercidas por un adulto o por otro niño mayor o adolescente, y son formas de abuso que resultan altamente perjudiciales para los niños en general. Tengamos en cuenta algo: si un menor abusa, señal que ha sido abusado. Doctora Olga Lucía. La doctora me decía que ¿aló? No, tranquila, te estoy escuchando. Estabas hablando del menor y tú tocaste un tema muy importante que es el sexo, ¿sí? Sí. En estos momentos que nuestros hijos están prácticamente, digamos que es al 100% conectados al computador, a las redes sociales, a la videoconferencia, pues debe haber una responsabilidad muy grande de nosotros los padres de prevenirlos de que este tipo de conductas que se están generando. Entonces, ¿qué puede hacer un padre, por ejemplo? Antiguamente, no sé, lo que hablábamos la vez pasada, nos enseñaron a callar, a no decir por el que dirán, por el temor, pero en este momento, por ejemplo, es responsabilidad de nosotros los padres enseñarle a nuestros hijos, primero, que denuncien, segundo, a qué páginas pueden o no pueden acudir, colocar un control parental sobre los equipos que utilicen los padres, pero entonces dentro de esa clase de abuso sexual, llamémoslo así, infantil, estaría el sexo, o qué podemos nosotros decir que es el abuso sexual. Bueno, ¿qué actos se pueden considerar como abuso sexual infantil? ¿Cierto? Esa es la pregunta de la doctora. Entonces, los actos sexuales diversos del acceso carnal que se pueden realizar sobre un niño, sobre una persona, pues conforman una amplia escala. Y yo creo que es importante que en esta tarde, doctora Adriana, la conozcamos, y esta empieza desde los besos y tocamientos lúbricos hasta los coitos. Esto se ha llamado el interfémora, que es entre las piernas, pasando por las masturbaciones. También otro acto que es el conilingus. El conilingus es lamer parte genital femenino, y también otro acto es frotar el asta viril en cualquier parte del cuerpo. Como primera medida, el abuso sexual es evidente a través de conductas agresivas, temporales o permanentes, que buscan lesionar, humillar, degradar y en general ejecutar un acto de carácter sexual a partir de relaciones de dominio o presión sobre una persona o personas que se encuentran o se ubican en condiciones de inferioridad o en estado total de indefensión, y pues en este caso los niños, las niñas y los adolescentes. Pero también podemos considerar actos sexuales con menor de 14 años o abuso sexual infantil, quien realice actos sexuales diversos del acceso carnal con persona de 14 años, me estoy refiriendo a los niños, o en su presencia, o lo induzca a prácticas sexuales
bien directamente o ya por medios virtuales, utilizando redes globales de información, que era lo que estábamos hablando anteriormente con la doctora Adriana, que me hablaba del sexting. Pues ahí entran las redes sociales. Pero tenemos que ver y tenemos que conocer tres modalidades de la conducta que puede revestir este delito, porque la violencia sexual es un delito. Como primera medida, pues realizar actos sexuales diversos del acceso carnal con niños y niñas menores de 14 años, o sea, que el niño sea coprotagonista de los actos sexuales, esto es, que entre en contacto físico con el agresor o victimario, como por ejemplo, tocar o frotar los órganos genitales de un niño o una niña, mostrar los genitales de un adulto a un niño o niña o hacer que el menor los acaricie. La otra modalidad es realizar esta misma clase de actos en presencia de los niños y niñas, o sea, que el niño o la niña sea únicamente espectador de los actos eróticos que frente a él se realizan. Ejemplo, masturbarse frente a los niños y niñas, tener relaciones sexuales frente a los niños y niñas. Y la última modalidad es inducir al menor a prácticas sexuales, o sea, que se le instigue o se le persuada para que entre a practicar actos relativos a su instinto sexual con anticipación al natural despertar de su líbido. Ejemplo, actividades orales, penetración vaginal o anal con los dedos, el pene u otro objeto, la utilización de un niño o una niña para la elaboración de material pornográfico. Y quiero decirle una cosa, doctora, en nuestra legislación punitiva, el consentimiento de los menores de 14 años en las prácticas sexuales que sobre ellos se realizan jurídicamente no es válido y por ende no justifica o exonera de responsabilidad penal al autor de tales prácticas repulsivas. Y pues hay un ingrediente que configura el acto sexual como delito, o sea, la violencia. Y entonces yo me podría remitir a lo dicho para el acceso carnal violento, que lo nombraba también la doctora anteriormente. Como primera medida está el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia en condiciones de inferioridad psíquica. Pero pues desglosemos un poquito esto para entenderlo mejor. Incapacidad de resistir y estado de inconsciencia pues son dos cosas diferentes. Entonces, en cuanto a la incapacidad de resistir, o sea que hay una paralización psicomotriz, se paraliza el cuerpo, pero hay conciencia, se conserva la lucidez mental y por lo mismo la víctima está en capacidad de comprender la relación sexual. Lo que sucede es que no puede moverse para evitar el comportamiento de su agresor, de su violador, de su victimario. Mientras que el estado de inconsciencia, muy al contrario del primero, en donde la persona sí está lúcida, en este segundo caso se produce la relación como producto de haber puesto a la víctima en un estado de somnolencia. Se lleva a la víctima a un letargo mental. Ya no se utiliza la inmovilización muscular, sino la inmovilización de la conciencia para lograr el acceso carnal sexual. ¿Cómo? Pues por medio de sustancias narcóticas o embriagantes, se logra obtener el estado de inconsciencia en la persona para así realizar este acto tan infame. Veamos el acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Entonces, cuando se trata de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la conducta se reprime exclusivamente por el abuso de la inferioridad o incapacidad en que la ley presume que se encuentra el menor, de la cual siempre se aprovecha el victimario, quien no tiene necesidad de acudir a la violencia para vencer
una oposición que al menor, pues el menor no la va a presentar, esa oposición no la presenta porque pues está en estado de indefensión. Ante la falta de resistencia de este último, el autor del hecho no requiere desplegar ninguna fuerza para obtener su cometido, porque su víctima ha sentido a ello. El acceso carnal consentido con menor de 14 años fue ubicado dentro de los actos sexuales abusivos, pues se estimó con razón que ontológica ni jurídicamente podía sostenerse que el acto fuese violento y que en la realización de esta conducta lo que realmente se presenta es un aprovechamiento abusivo por parte del agresor de la condición de inmadurez de la víctima, derivada de su minoridad. Y es que un menor de 14 años, pues no se encuentra en condiciones de asumir sin consecuencias para el desarrollo de su personalidad el acto sexual debido al estadio de madurez que presentan sus esferas intelectiva, volitiva y afectiva. En cambio, cuando el menor de 14 años se resiste a ser accedido carnalmente, manifestando en cualquier forma su rechazo a esta acción, y quien pretende someterlo acude entonces a la fuerza física o moral para vencer el desagrado o repugnancia mostrada por su víctima. Ya hay algo más que un abuso, ya ahí se ha desplegado la violencia. Por lo tanto, dicho acto le imprime una mayor reprobación y por ende un castigo más severo, una pena mayor, que en la actualidad está entre los 58 o 60 años de cárcel. El caso de este hombre que violó a una niña de 7 años y los vejámenes fueron tan terribles, la torturó y pues lastimosamente se llegó al feminicidio. Y cuando se llega a ella, a este estado de feminicidio, a matar a la víctima, pues obviamente que la pena se aumenta. Y son varias las modalidades y delitos que debemos conocer con relación a estas prácticas perversas y abominables. Y digo que son perversas y abominables porque pues, lo están cometiendo contra un niño, contra una niña, contra un adolescente. Y bueno, si nosotros seguimos hablando de violencia sexual contra los menores, contra los niños, pues la verdad es un tema muy amplio, doctora Adriana. Pero yo quiero hacer alusión simplemente a ellas, ya que nos llevaría pues un buen tiempo a hablar sobre el tema. Por ejemplo, quiero retomar algo, doctora Olguita, y es, ¿sí? tú dices que también es acto sexual cuando exponemos a los niños, bien sea porque o los exponemos a que vean o los exponemos a través de fotografías, ¿sí? Exacto. Y aquí quiero ir a un punto muy importante, que es lo que en este momento nos está afectando a todos y son, pues no afectando, porque también lo que voy a decir es que las redes sociales no es que nos afecten, porque en este momento es el medio de trabajo y el medio de comunicación de todas las personas a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Pero también muchos padres no son prudentes en las fotos que toman de sus hijos y en las fotos que publican de sus hijos en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que toman fotos de sus hijos desnudos, como aquí en Colombia, de que mi primer desnudo cuando están bañando al bebé de un mes, en Estados Unidos no se puede hacer eso. O sea, tal vez nuestra legislación es muy permisiva en ese punto. Pero eso también podría considerarse, por ejemplo, el simple hecho que yo a mi hijo de 5 años le tome foticos desnudo porque es mi bebé, pero lo publico en redes sociales, lo estoy exponiendo. Cosa que no se debería hacer, creo Claro, yo. es un ejemplo, ¿no? Sí, cosa que no se debería hacer porque pues es algo tan íntimo. Si tú le quieres tomar una foto a tu bebé y quieres tener una foto de tu bebé desnudo, pues es tu foto, es tu bebé, es tu intimidad. Y entonces, lastimosamente aquí en Colombia, pues la inducción a la prostitución y al proxenetismo con menores de edad,
pues esto se da frecuentemente con niños, con niñas y con adolescentes. Y pues estoy hablando con niños de 10, 11, 12 a 15 años de edad. Eh, Otra de las cosas es precisamente el estímulo a la prostitución de los niños y las niñas y los adolescentes. La pornografía con los menores de edad, eso es algo que se ve a diario y se ve en las redes. También la utilización o la facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de edad, y entre ellas las redes sociales o globales de información. Esto lo estamos viendo a diario. Son muchos los testimonios que yo he escuchado de padres de familia que me dicen, mira, Olga Lucía, encontramos a la niña y estaba hablando con un desconocido, y resulta que ese desconocido la llevó inclusive a desnudarla. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a hablar de la pedofilia, precisamente, que ese es un tema muy importante y muy interesante, y que traigo una información que todos los padres de familia debieran conocer sobre la situación que se está viviendo y el peligro que se está viviendo en la actualidad con los niños y las niñas en las redes sociales. Entonces yo creo que es importantísimo, doctora Adriana, empezar a trabajar en esta área, en este aspecto, porque nuestros niños están en un riesgo total. Claro. Y digo en un riesgo precisamente en las redes. Ahí es donde empieza el peligro también. Claro, y el tema es que nosotros como padres pues tenemos una responsabilidad muy grande, ¿sí? Y yo quería hablar de pronto con la doctora Eliana el daño psicológico que se le puede causar a una persona cuando yo como padre, primero, no educo para un buen manejo de las redes sociales, y segundo, cuando conozco del caso que mi hijo está siendo expuesto, que mi hijo está siendo abusado, no denuncio. Y voy al caso, doctora Eliana, a un ejemplo, o fue un caso real que se vivió en redes sociales hace unos, 6, 7, 8 años. Una chica, lo pueden encontrar por YouTube, el caso se llama Amanda Todd, y esta chica conoce a un joven por redes sociales, empiezan a chatear, y entonces volvemos a lo que hablábamos con la doctora Olga Lucía del sexting. Esa persona pues utiliza un perfil falso y esta chica se enamora, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros vemos que nuestros hijos están viviendo una soledad y entonces tal vez están encontrando afecto en las redes sociales, y esta persona le pide a esta chica que empiece a mostrar sus senos en las redes sociales, y pues ella, como era el chico que le gustaba, lo empieza a hacer. Y que ya llegó un punto en donde este joven la empieza a chantajear con sus fotos. Para hacerles corto este cuento, esto lleva a la chica, pues como se ve presionada, se ve expuesta en redes sociales, se ve expuesta ante su grupo de amigos, la chica termina suicidándose porque no aguanta la presión. Entonces, doctora Eliana, ¿cuál es el papel de los padres en estos momentos frente al manejo de las redes sociales para no caer en esto que nos está contando la doctora Olga Lucía, que finalmente puede que se nos estén presentando por pantalla, pero por ejemplo pueden colocarse una cita, porque hay unos programas, son unos experimentos sociales donde hacen que unos perfiles falsos y llevan a las niñas a que se vayan a una cita y terminan yéndose a unas citas con unos extraños. Claro, ese experimento social las hace reaccionar a ellas y decir, mira lo que está haciendo. Pero de no ser así, caerían en conductas de actos sexuales, como los está diciendo la doctora Olga Lucía Peraza. Ok. El tema que estamos tocando hoy es un tema supremamente interesante, y yo creo que todos a una sola voz estamos trabajando por amor a las víctimas. Cuando se publicó que iba a salir este taller, muchos de mis colegas, muchos de mis amigos empezaron a mandar documentos y empezaron a enviar ponencias, porque la verdad lo que se está viviendo y el abuso sexual a través de la pandemia ha sido gravísimo. Tú hacías una pregunta muy interesante, que ¿qué es violencia sexual? Y yo quiero retomar algunos de los aspectos que muy sabiamente dijo la doctora Olga,
Y quiero hablar de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Dice textual, es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona independiente de la relación de ésta con la víctima en cualquier ámbito, incluido hogar, colegio, trabajo. Como hablaba la doctora y como hablábamos la semana anterior, la violencia se da como una consecuencia de querer imponer y dominar. Es la ley del más fuerte. Y yo quiero hacerles una diferencia significativa entre agresión y violencia para poder hablar de las consecuencias psicológicas, que son bastante dolorosas, por cierto. La agresión es innata, es instintiva, es una conducta defensiva que nos sirve a nosotros para adaptarnos al entorno. Es una reacción neuroquímica, está regulada por acciones neuroquímicas y normalmente la agresión se produce en animales. La violencia está en el ámbito humano, es aprendida, es cognitiva y es sociocultural. Es la transformación de la agresividad en algo que quiere dañar. Es relacional y es intencional porque se da por abuso de poder. Cuando nosotros vemos eso, yo creo que ya nos está quedando un poquito más claro porque se habla de violencia sexual. Es la imposición con el fin de dañar a alguien. Y se daña de muchas maneras. Muchos de mis colegas han tipificado 19 tipos de violencia sexual, que más adelante los estaré nombrando. El sexting se ha impuesto y se ha impuesto por muchas razones. Soy educadora y como educadora veo la otra cara de la moneda. Los niños, pues todos los niños hoy por hoy tienen acceso a un celular que tenga WhatsApp. Entonces los niños al tener el celular que tienen WhatsApp forman grupos y forman grupos de WhatsApp o grupos de estudio. Imagínense ustedes este cóctel Molotov de un niño de 11, 12 años con un celular de alta gama que tenga acceso a todas las redes sociales. ¿Por qué digo un cóctel Molotov? Porque es un niño que está en su despertar sexual. Y entonces siempre hay uno que es más ágil y pasa una foto de algo, comenta y entonces comienzan en el grupo de estudio a hacer retos. ¿Quién se quita primero la camisa? ¿Quién se quita primero el pantalón? ¿Quién se quita los calzoncillos? ¿Quién se quita el brasier? Y terminan en unas fotos bastante comprometedoras que no se queda solo en el grupo de WhatsApp, sino que van circulando en todo el colegio y ustedes pueden llegar a imaginarse el alcance que eso puede llegar a tener. Es un tipo de violencia porque se atenta contra la intimidad de una persona y muchos de los niños que lo hacen por coacción de sus mismos compañeros por no quedar atrás. ¿Quiénes son las víctimas? Que esto es lo que me parece a mí más doloroso. Son hogares rotos y son niños con una sexualidad rota porque no tienen una identificación de esos patrones fundamentales que son el padre o la madre, porque como siempre hemos hablado, cada uno forma algo importante en el desarrollo y en el carácter de los niños. Pero son niños solos, que su único agente es un celular, es un iPad, es un computador. Entonces, son niños que tienen una familia en soledad, son niños que están solos, son niños que no tienen ninguna manifestación de cariño. Comienzan a iniciarse en la pornografía, comienzan los retos, comienzan a captarlos, ingenuamente comienzan a dar sus datos a los demás. Y normalmente son adultos que están a la casa de estos niños, que una vez que se meten en estas redes,
no pueden salir porque son chantajeados, que van a publicar sus fotos, que con eso van a matar a sus padres y comienza la extorsión. Ahora vamos a hablar del corazón de esos niños, qué produce en el corazón de los niños y qué produce a futuro, porque el niño crece, produce vergüenza, miedo. Son niños sin niñez. Y algo que me parece gravísimo, estrés postrauma. ¿Qué quiere decir eso? El trauma fue lo que le ocurrió, porque inicialmente las fotos van subiéndose gradualmente. Inicialmente ponen la foto en ropa interior y los que los captan dicen, vamos a hacer un casting para las personas que tengan mejor cuerpo, poder lucir una marca de ropa interior. Entonces lo citan y como esto es gradual, primero pueden ser, en el seminario que estuvimos el fin de semana mostraban 3 personajes, un profesor de educación física, un maestro de primaria y un maestro en primero bachillerato, grado sexto, que tiene mucha incidencia en el corazón de los niños. Entonces, es una persona querida, es el prototipo del profesor chévere que se gana el corazón. Entonces hace una reunión con los papás, dice que va a haber un torneo y los papás muy tranquilos porque es el profesor chévere, es el profesor empático. A la siguiente sesión, entonces comienza a decirles a los niños que se empiecen a desvestir. A la siguiente sesión, que se empiecen a acariciar o a tocar. A la siguiente sesión, él mismo interactúa con estos chiquitos, pero los expone viendo videos pornográficos. ¿Qué siente el niño? El niño siente una presión social, el niño siente una presión de grupo, siente culpa, siente miedo de no hacerlo, pero siente miedo de hacerlo, y entonces entra otra cosa que es fatal, y es el silencio. ¿Cuáles son los comportamientos que nosotros evidenciamos en estos niños? Primero, el niño limita el entendimiento de la agresión. No entiende qué pasó. Hay otros, por eso hablamos de los niños menores de 14 años, pero es que hay niños mayores de 14 años que también todavía son muy niños. Eso depende de las diferencias individuales. Empieza también a vivir un aislamiento social, porque no quiere ser juzgado. Tiene bajísima autoestima y por tener baja autoestima busca como sofisma de distracción el alcohol, las drogas, comer en exceso, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del sueño. No habla porque se le obliga a callar. Y el silencio, como hemos venido hablando, es fatal y tiene trastornos conductuales. ¿Y cuáles son esos trastornos conductuales? Trastornos de ingesta o trastornos del sueño. Y normalmente en la víctima esto genera un sentimiento ambivalente. ¿Por qué razón? Porque el agresor es de sus afectos, porque se ganó su confianza, porque le regaló una chocolatina, porque le mostró un juego, porque le regaló la camiseta que tanto quería. Entonces se ganó el corazón del niño, pero también genera rabia. Y esta conducta ambivalente puede generar a futuro trastornos psicológicos muy graves. Doctora Liana, una pregunta, perdón que le interrumpa, y es referente a ese tema, y nos la hace uno de nuestros amigos que se conectan a nuestras redes sociales. ¿Cómo hablar con los niños de ese tema? O sea, ¿qué hacer cuando el niño ya es adicto a la pornografía? ¿Cómo aborda un padre el tema y cómo ayuda un padre a su hijo que ya está involucrado en ese tema? La palabra pornografía viene de forno y forno viene de fornicar. Muchas veces nosotros como papás, bueno, no me incluyo, pero muchos de los padres, por querer hacer más, les dan a los niños tecnología de última generación y tecnología de avanzada para suplir la falta de afecto o la falta de tiempo con los niños. Entonces se comienza a gestar una conducta que no es normal en los niños. Y obviamente eso genera compulsión. Para eso existen tratamientos, existen psicólogos especializados en el abordaje del tema y existen psiquiatras.
pero es supremamente importante hablar franca y abiertamente con el niño. No victimizarlo y mostrarle esa conducta como algo depravado y malo, porque nosotros sabemos que lo malo es lo que más gusta y lo prohibido es lo que más buscamos. Sencillamente hablar de una manera natural y hablarle de que van a entrar en un proceso terapéutico de desensibilización para que el niño deje de buscar esas conductas. ¿Por qué es importante? Porque muchos niños buscan la erotización sustituta, la pornografía o la masturbación para llenar un vacío emocional. Estábamos hablando algo importantísimo. ¿Cuál es el perfil de la víctima? Primero, hogares rotos, niños con vacíos emocionales, niños solos. Entonces, son niños presa para cualquier depredador que quiera venir a imponer su supremacía sobre él. Se hacen los amigos. Entonces, como es una conducta que se presenta por un vacío emocional, pues llenémosles el tanque emocional. ¿Cómo les vamos a llenar el tanque emocional? Con tiempo de calidad. Insisto en las tardes fantabulosas. Insisto en el juego. Pero sobre todo, el padre nunca puede ser el mejor amigo del hijo, pero sí puede ser un amigo que lo escucha. Hay que buscar soluciones, hay que hacer asistencia terapéutica y hay que hacer un seguimiento. Quiero comentar algo muy importante y es que de los niños que han sido abusados comienzan con juegos eróticos y con pornografía. 95% se hace con conocidos adultos o niños mayores. El 75% son familia y solamente el 10% habla. O sea, vemos que es mínimo el niño que habla. ¿Qué consecuencias tiene a futuro? Ese niño va a crecer. Y como el niño crece, un 58% de los niños que han sido abusados en su niñez se convierten en abusadores. Por eso se hace tan supremamente importante romper este ciclo y hablar. Ok, doctora Eliana, muchas gracias. Doctora Olga Lucía, referente a lo que está hablando la doctora Eliana, nos habla de un gran porcentaje que son adultos los que inducen a los niños a este tema. Y usted ventila ese tema en su libro y en su canal de YouTube referente a la pedofilia y la pederastia. ¿Hay alguna diferencia entre las dos? Sí, eso es importante y realmente o frecuentemente me dirijo especialmente a los padres de familia y les digo, mire, yo quiero que sepan que los niños, las niñas y los adolescentes son presa fácil del abuso, especialmente el sexual. Y por eso los insto a que nunca dejen a sus hijos solos o a cargo del abuelo o del tío o de alguno de sus familiares o de pronto un amigo o un vecino. ¿Por qué? Porque es que antes de hablar de la pedofilia, quiero decirles que los niños, por ejemplo, el hermanito mayor no debe cuidar a sus hermanitos porque pues no es su responsabilidad. Muchos casos se han presentado donde los hermanos mayores han agredido sexualmente a sus hermanitos o hermanitas menores. Y a las mujeres, yo les estoy diciendo también, y en mi libro, en mis conferencias, en el canal, yo les digo, mira, no dejen a sus hijos con el novio o con la pareja que apenas conocen. Y es que los niños no deben convivir con todos los amigos de papá y mamá. No todos son buenas personas. Y entonces, pues hay personas que de pronto aceptan el consejo, otras personas pues se molestan, pero yo creo que es importante, esto es prevención, lo que hablábamos en el foro pasado, en la conversación pasada. Y otra de las cosas es que, mire, a los niños no los enviemos solos a la tienda para ser mandados, ni tampoco dejemos que los niños salgan a la calle o a algún lado sin la supervisión de los papás. ¿Por qué? Porque los niños no deben estar solos y cerca de personas que de pronto pueden ser inestables emocionalmente y eso están corriendo un peligro. También deben estar en un ambiente donde se consuma, los niños, perdón, no deben estar en un ambiente donde se consume el alcohol o estupefacientes.
Y otra de las cosas importantes que los padres deben saber y de tener en cuenta, no permitan que sus niños duerman en otra casa o en otras casas. No pijamadas. No pijamadas. Yo recuerdo que cuando nuestros niños tenían sus pijamadas, pues nosotros nos íbamos con ellos, ¿sí? Ah, que hay una pijamada, claro, qué bueno. Entonces, mientras ellos están en la pijamada, pues nosotros, los adultos, podemos tomarnos un café, hablar, pero siempre, pues, estar pendiente de los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que existen personas con malas intenciones y nosotros, pues, los niños son niños, ellos son inocentes, ellos son nobles, ellos por su mente no se les va a pasar algo feo. Así es. Y resulta que en la mayoría de los casos el abusador no acude a la fuerza, se vale de la inocencia de los pequeños para seducirlos. Y esta es una condición mucho más frecuente de lo que realmente se reconoce. La violencia contra los menores de edad es uno de los peores cánceres que afectan a la humanidad. Y es que mira, la gran mayoría de los niños, niñas que han sido abusados sexualmente, ellos lucen normales en el momento en que el médico les practica un examen físico. Entonces, ¿qué pasa? Los padres también en su ignorancia los señalan de mentirosos y eso los pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, lo importante es permitir al niño hablar sin enojarse por lo que diga. ¿Por qué? Porque también el abusador le ha dicho al niño, mire, si dices algo, nadie te lo va a creer. O lo que decía la doctora Eliana, los pueden amenazar, voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá. Y lo peor es que cuando el abusador le dice, si dices algo, nadie te lo va a creer, pues luego la familia lo corrobora. Y muchas veces sucede que el abusador es una persona de confianza y el hecho no es un acto violento. Entonces, en otros casos, pues el perpetrador trata al niño muy bien mediante una relación especial y para los pequeños, pues el abuso puede ser algo normal. Estos tipos son muy buenos haciendo creer a los niños que les gusta. Y además, la verdad es que si a un niño o niña de 10 años le tocan los genitales, pues no siempre va a ser una experiencia dolorosa. Pero el trauma es cuando ellos crecen y entienden que no todo el mundo tiene ese tipo de relación con su tío, con su papá o el pariente que vive en la casa. Entonces aparece el trauma de por qué no me defendí. Por eso nuestra responsabilidad es protegerlos de todos y de todo, aunque no sean nuestros propios hijos. Quería, antes de hablar de la pedofilia, referirme a estos puntitos tan importantes, porque a veces los padres de familia, pues, como que no le prestan mucho atención a los niños, los dejan solos. Y miren todas las cosas, todos los testimonios que hemos visto por dejar o abandonar los niños. Es que mira, en un minuto, en 2 minutos, un adulto le puede hacer daño a un menor, a un niño. Bueno, entonces tú me decía que sobre la pedofilia y la pederastia, pues sí, doctora, hay alguna diferencia entre los dos. Estos dos términos se suelen utilizar como sinónimos, la pedofilia y la pederastia, pues ambos términos presentan diferencias tanto en su origen lingüístico como en su significado. Hoy el estigma de la pedofilia ha llegado a ser un tema que estremece a la sociedad. Es un tema difícil de tocar, pues provoca tanto dolor como ira. Y entonces la pedofilia se define como una parafilia, o sea, un tipo de trastorno sexual. También la pederastia es un trastorno sexual caracterizado por fantasías recurrentes, tendencia hacia los niños, supone la existencia de actividades sexuales con niños, niñas y prepúberes, generalmente de 13 o menos años de edad, aunque también hay pedófilos que gustan de niños de 14, 15 años. Para que este trastorno, además que hay que decir que es un delito en la ley penal, ¿no? Se puede considerar que el individuo que lo hace, pues debe tener al menos unos 5 años más que el niño o niña víctima.
Y es que las actividades de los pedófilos son variables. Unos se limitan a desnudar a sus víctimas, a manosearlas. Otros efectúan actos de sexo oral, anal o vaginal, bien como agentes pasivos o activos. Y no es extraño que los pedófilos pillados o denunciados busquen excusas acerca de sus intenciones. Pueden explicar que sus acciones tenían valor educativo, que son moralizantes, o que las caricias casuales fueron hechas sin malicia. Y también no es extraño que se escuden diciendo que el niño es sexualmente provocativo, y unos más cínicos se excusan en decir, pues, que ellos no son de piedra. Muchos de ellos amenazan a sus víctimas con la finalidad de que callen. La amenaza más sutil y al mismo tiempo más cruel es hacer creer al menor que él también es culpable, o que nadie le va a creer si el asunto se sabe. Especialmente dolorosos son los casos cuando el adulto abusa de su condición, de su profesión. Padres con sus hijos o hijas, padrastros con sus hijastros o hijastras, los tíos con sus sobrinas, los hermanos con sus hermanas, los educadores con sus estudiantes, entrenadores deportivos con sus jóvenes pupilos. Entonces, el menor puede tener sentimientos ambivalentes. Su sexualidad puede haber sido despertada y haber experimentado sensaciones de placer durante los actos de abuso. Esto añade ansiedad, añade sentimientos de culpa y probablemente trastornos sexuales de cara a la vida adulta. Así es. Y según la evidencia científica, la mayoría de las personas con pedofilia odian realmente tener este tipo de deseo y no actúan sobre ellos por razones morales. Y sin embargo, no suelen buscar tratamiento precisamente porque son conscientes de que las personas en general no parecen notar la diferencia entre sentirse involuntariamente atraídos sexualmente por niños pequeños y molestar o agredir sexualmente a niños. Mira, un 90% de abusos sexuales son cometidos por hombres. Toda medida es poca para la protección de los niños, y más ahora que vivimos en la era digital, en un momento en el que es relativamente sencillo acceder a todo tipo de información, invadiendo la privacidad de todo aquel que osa poner sus datos en la red. Y es que desde que este tipo de nuevas tecnologías entraron en nuestras vidas, y como decía la doctora Eliana, los niños parecen que nacen con un smartphone debajo del brazo y cada vez quieren entrar a formar parte de esa comunidad que habita en las redes sociales, siendo más y más jóvenes. Podemos ver niños de 3 años que manejan perfectamente un celular, y que muchos adultos pues quedan asombrados porque no tienen la habilidad que tienen estos niñitos de 3, 4, 5 años. Pero mire, ¿son realmente conscientes los padres de la cantidad de peligros a los que se enfrentan los niños en las redes sociales? Yo siempre me hago esa pregunta, porque nosotros tenemos que acompañar a los niños y vigilarlos mientras navegan por la red. Tenemos que estar alertas cuando el niño muestre comportamientos distintos a los habituales, o se muestre preocupado, y eso puede darnos la clave para evitar males mayores. Esos comportamientos nos los hablaba ahora la doctora Eliana. Y no solo en las redes sociales, los niños pueden estar expuestos en cualquier momento. Miren, padres de todo el mundo estarían agradecidos si existiese algún tipo de guía que ayudara a vigilar cualquier símbolo o señal que indicaran si existe algún peligro que pudiese dañar a uno de sus hijos o a sus hijos. Y miren, les cuento una cosa, desde hace unos años se han dado a conocer una serie de símbolos a nivel mundial que ayudarían a los padres de familia en la tarea de proteger a sus hijos. Y yo creo que es importante que aprendamos a conocer esos símbolos. Todos debiéramos de conocerlos para actuar al respecto en cuanto los veamos.
son utilizados por los pedófilos para atacar y también para identificarse y hacer saber a otros cuáles son sus preferencias sexuales o indicar que el niño está disponible. Hoy precisamente, creo que tipo 7, 8 de la noche, estoy subiendo el video sobre este tema de pedofilia y los invito a que lo vean porque pues sería una complementación a lo que pues rápidamente podemos decir en este espacio. Y algo que caracteriza a las comunidades de pornografía infantil es un signo secreto. Así que usan este tipo de instrumentos para contactarse entre ellos de manera oculta. Y cada es como una clave. Es como una clave. Si cada uno de estos símbolos tienen un significado distinto, pero todos pretenden expresar la misma idea horrible. Algo grande que contiene algo pequeño y lastimosamente pues no podría mostrar en estos momentos, pero voy a tratar de explicarlo lo más ampliamente lo que significan estos símbolos perversos. En mi video, si pueden ver los símbolos perfectamente, yo los traigo con sus colores específicos, pero lo que les digo a los padres de familia, a los profesores, a todas las personas que aman a los niños, que sienten que la niñez es algo importante para la comunidad, pues nosotros tenemos que denunciarlo. Y miren, estos símbolos pueden estar en cualquier sitio, como por ejemplo en los carteles, y pasan desapercibidos. Nosotros podemos ver muchos carteles en las redes sociales y hay muchos que los llevan inclusive consigo todo el tiempo. Viene en forma de accesorios, de bisutería o monedas, o también anillos, relojes, colgantes, dijes. Y es que los pedófilos los emplean en los círculos de ellos para expresar esas preferencias. Y este tipo de identificaciones son muy recomendadas dentro de esa horrible comunidad. Entonces, hay un símbolo, hay un triángulo pequeño contenido en otro más grande. Cuando ustedes vean un triángulo de color azul, ese triángulo, y ustedes lo van a ver en el video, en el canal, que representa al pedófilo. Y es que resulta que ese triángulo es al que le gustan los niños pequeños. Ese triángulo azul que ustedes van a ver, un triángulo dentro de otro triángulo más pequeño, entonces eso quiere decir que le gusta a los niños. Existen dos tipos de triángulos. Entonces, si es de formas armoniosas y rectas, entonces el pedófilo sentiría preferencia por los niños más bien mayores. Pero ustedes también van a encontrar un triángulo que aparece más desdibujado, con unas formas irregulares. Y eso indica preferencia por los niños más pequeños. Entonces los papás tienen que estar muy pendientes porque resulta que estos personajes, estos pervertidos, están llevando a las redes esto. Entonces esos triángulos quiere decir que los pedófilos se inclinan por los niños. Al igual que con los niños, aquellos pedófilos que actúan como depredadores de niños también tienen su propia identificación. Y entonces, en este caso, el símbolo es un corazón dentro de otro. Generalmente es un corazón rosadito, muy tierno, y en esta ocasión también se ha podido comprobar que este símbolo aparece en todo tipo de accesorios de joyería identificativa. Si ustedes ven a un hombre o a una persona que están llevando estos símbolos, un triángulo, un corazón dentro de otro corazón, generalmente el corazón es rosado, pero cuando ya lo llevan a la joyería identificativa, pues puede ser en oro, en bronce, en lo que sea, pero es un corazón dentro de otro corazoncito. Y resulta que, al igual que los niños, aquellos pedófilos que actúan como depredadores de niñas, también tienen su propia identificación. Entonces, en este caso, ellos quieren interactuar y lo que decía la doctora Eliana es con símbolos o con claves, ¿sí?
Y como si no tuviéramos poco con las dos categorías, o sea, las dos categorías anteriores, que es el triángulo dentro de otro triángulo o un corazón dentro de otro corazón, entonces el triángulo azul es porque quieren los niños, les gustan los niños pequeños. Y también hay depredadores de cualquier niño que se les ponga por delante, sin importar su género sexual. Entonces, este tipo de delincuente vendría determinado por el símbolo de unas mariposas. Si ustedes ven una mariposita toda linda con 4 corazones, o sea, las alitas son dos corazones y como abajo 2 corazones pequeñitos, resulta que es un dibujo que ustedes lo ven aparentemente inofensivo, con unos colores cálidos, con sus tonos pastel, generalmente rosadito y moradito suave, y resulta que ahí se están mostrando también los pedófilos, aquellos que además estarían involucrados en este tipo de actividades en las redes, tendrían su propio símbolo. Y entonces yo les digo a los padres de familia, aprendan a reconocer esos símbolos. Hoy, vuelvo y les repito, en el video que estoy subiendo sobre la pedofilia, estoy ahí, pueden ustedes reconocer fácilmente esos símbolos. Y el otro es un círculo con unos dibujos, al parecer, ustedes lo ven y es como un círculo, así como en abstracto, pero si tú te fijas, hay parte de un triángulo delineado en azul y blanco y también hay parte de un corazón color morado o lila dentro del mismo círculo. Resulta que este tipo de símbolos se pueden ver por todas partes, incluyendo banners de páginas web para que otros puedan identificar sus preferencias en la red. Para saber cómo trabajan estos depredadores, es importante fijarse por qué páginas navegan sus hijos. Los pedófilos intentan conseguir la mayor cantidad posible de información de sus víctimas. Eso nos lo decía también la doctora Eliana. Y para ellos, pues ellos están acechando sus redes sociales, posiblemente creando un montón de perfiles falsos, haciéndose pasar por alguien de su edad. Generalmente así es como ellos actúan. Y el pedófilo buscará un contacto con su víctima, normalmente a partir de mensajes, hasta que consiga provocar un encuentro. El intercambio de fotografías que nos hablaba la doctora Eliana, y otro tipo de acciones peligrosas, pues también son actos de pedofilia. Y reitero, doctora Adriana, una de las responsabilidades de los padres es estar atentos en todo momento en las actividades que realizan los pequeños en su tiempo libre. Y yo les digo a los padres siempre, mire, recuerden que sus hijos son un tesoro, son un regalo que Dios les ha dado para que los cuiden, los protejan de esta clase de depredadores sexuales. Entonces, ya hemos conocido el perfil del pedófilo. El pedófilo es un delincuente. El pedófilo no es una buena persona. El pedófilo es un delincuente, pero obviamente que también hay unas diferencias en los pederastas, que generalmente se habla de pederastas y de pedófilos, pero una de las diferencias cuando hablamos precisamente de pederastas es que el pederasta es un pedófilo, perdón, pero un pedófilo puede a no llegar a ser un pederasta. Muchas gracias, doctora Olga Lucía. Finalmente nosotros como padres no solamente tenemos que estar pendientes de la comunicación verbal, no verbal, la visual y ahora la conversación cibernética, porque con todo esto que usted nos está diciendo que está circulando por las redes, bueno, muchas gracias a todos. Hemos llegado pues al final de nuestro programa.
estos programas que se vienen haciendo estos 3 martes, martes y el miércoles anterior, los hacemos en desarrollo de nuestra función como centros de conciliación. Tenemos un programa de educación escolar, es nuestro programa CAMI, Conciliación, Amigable Composición y Mediación Infantil, hace parte de los productos de la Cámara Colombiana de la Conciliación, y dentro de nuestro programa de conciliación escolar también nosotros hacemos escuelas de padres donde ponemos en conocimiento a los padres de todos estos temas que nos han aportado la doctora Eliana, la doctora Olga Lucía, porque hace parte también de nuestro programa de responsabilidad social como entidad sin ánimo de lucro. Quiero pues darle las gracias a todos los que nos acompañaron, a los que se conectaron con nosotros en este día, que también ofrecerles la Cámara Colombiana de la Conciliación. Somos un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho desde el año 2003. Estamos funcionando, llevamos 17 años al servicio de la conciliación en Colombia, rescatando familias, como lo hablábamos con la doctora Eliana Kronfli, quien forma parte de nuestro equipo interdisciplinario del Centro de Conciliación, apoyando a las familias en este tipo de temas psicológicos, todo lo que tenga que afecte a la sociedad. De hecho, en audiencias de conciliación, gracias a la intervención de la doctora Eliana, hemos detectado casos de abusos en todas las esferas, a mujeres, a hombres, a niños, maltratos a adultos mayores. Entonces, ¿por qué tocamos estos temas de psicología? Porque pues estos temas de psicología es nuestra vida diaria. Y nosotros no podemos pasar por alto lo que estamos viviendo y lo que pueden vivir nuestros niños. Entonces, eso es un llamado a todos los padres de Colombia para que abran sus ojitos y destapen sus oídos, como lo decía la doctora Olga Lucía, a que miremos qué están viendo nuestros hijos, le hagamos seguimiento. Y pues ya vamos a ir al canal de la doctora Olga Lucía para conocer esos símbolos de los que ella nos estaba hablando. Doctora Olga Lucía, muchas gracias por participar en este ciclo de programas de apoyo a la familia de la Cámara Colombiana de la Conciliación. Gracias por su profesionalismo. Gracias por ponernos de presente su canal de YouTube y sus libros. Bueno, muchas gracias, doctora Adriana. Realmente estoy muy agradecida por esta invitación que la Cámara Colombiana de la Conciliación me ha hecho para este segundo conversatorio, este segundo foro, y pues me siento también muy bendecida de tener dos panelistas tan profesionales como la doctora Adriana y como la doctora Eliana. Agradezco realmente, y mi última recomendación en esta tarde es que, por favor, cuidemos a nuestros niños. Nuestros niños son el futuro de Colombia, el futuro de nuestro país. Y creo que esos adultos que vamos a tener en ese futuro, pues qué importante que sean personas que realmente no hayan tenido que pasar por estas situaciones tan desagradables, por situaciones tan abominables como es la violencia sexual. Muchas gracias, doctora Adriana. Doctora Eliana, muchas gracias por acompañarnos, por su apoyo en estos programas. Y bueno, doctora Eliana, algo que nos quieras decir para cierre final. Sí, muchas gracias. También me siento muy honrada de estar con estas dos panelistas de talla internacional. Cuando el niño hable, créale. Exacto. Primero. En segundo lugar, no lo dejen solo, porque dejarlo solo es dejarlo expuesto. En tercer lugar, quiero decir algo supremamente importante. Hay delitos a puertas cerradas. No se sabe qué es lo que está pasando al interior de la casa. Muchas veces los niños dicen, no, no quiero, no siga, no quiero. Y denunciar en redes sociales no es ser amarillista, es decir, algo está pasando. En cuarto lugar, hay que tener consideración con el corazón de la mamá, porque la mamá también termina convirtiéndose en una víctima. Y una cosa muy importante que les quiero decir a todos los hombres que me están escuchando hoy: por Dios, traten bien a las mujeres y trátenlas bien en presencia de sus hijos, porque estas son cadenas que se van a multiplicar, porque el niño aprende por imitación de modelo. Y si el niño ve que su casa es una casa destruida, donde se grita, donde se golpea, ese va a ser el modelo que va a reproducir. Ojo con la coacción verbal. No necesita la persona decir mayor cosa
decirlo con un gesto, decirlo con una palabra. El amor enriquece, el miedo destruye. Entonces, aprendamos a formar familias con amor, pero sobre todo, creámosles a nuestros niños. Estemos con ellos. No permitamos que personas extrañas estén con ellos. Yo quería, no sé si tengo tiempo rápidamente para nombrar los tipos de violencia sexual que hay. Es el tipo de violencia sexual del cónyuge o pareja, cuando la pareja dice no y el niño está presente. El abuso sexual a individuos con alteración de conciencia, como hablaba muy claramente la doctora Olga Lucía. La agresión sexual infantil que se da de muchas maneras, desde la exposición de los niños a ver pornografía, la exposición al tocamiento, una nalgada cuando no es agradable para la persona, las cosquillas cuando no son agradables para la persona, se convierten en parte del abuso. El estupro, quiero centrarme en el estupro porque es la práctica sexual de un adulto contra un menor, pero este da el consentimiento. ¿Por qué da el consentimiento? Porque hubo chantaje. Si tú accedes a tal cosa, entonces yo te doy plata, o yo te doy estos tenis que tú querías, o te compro el celular. Y esto es muy delicado porque lo utilizan demasiado, incluso con mayores de 14 años, porque hemos tenido en la Cámara Colombiana de la Conciliación que recuperar corazones de niños y niñas que han sido víctimas de estupro. La agresión sexual incestuosa, ahí está vinculada a la pederastia, ¿no? Es la relación significativa que puede tener el padre con los niños. La agresión sexual a ancianos, vuelvo y digo, siempre utilizando la supremacía, el poder, el dominio, y ojo con los desconocidos. Aún personas que sean muy recomendadas, cuando la casa o el apartamento donde yo vivo tengo que arrendar una habitación, ojo con eso. Porque, sí, porque las personas que están llegando, nosotros no sabemos quiénes son ni qué costumbres tienen y nosotros estamos exponiendo a nuestros niños. Vuelvo y digo, estos son delitos a puerta cerrada y tenemos que estar muy atentos para la protección de nuestros niños. La doctora Olga y la doctora Adriana han hecho un programa magistral desde cada uno de sus ámbitos, trabajando en pro no solamente de los niños, sino de las mujeres que han sido víctimas también del abuso y retomando, no sé si ustedes recuerdan la marcha que hubo el año pasado, Un violador en su camino, que se convirtió viral y se llevó en todo el mundo. Esto tenemos nosotros que lograrlo también en pro de nuestros niños. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, esto es un llamado no solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Las mujeres. Tengamos un buen trato en familia, porque esto es lo que nuestros hijos van a aprender. Y si nuestros hijos ven en familia que hay armonía, de la misma forma ellos van a hablar y van a contar, porque no va a haber un temor para hablar. Muchas gracias a todos, bendiciones y nos vemos el otro martes. Muchas gracias. Bye.